Hola, bienvenido, bienvenida a este taller promovido por la Escola La Llengua de Avilés. El mío nombre es Rosa y vengo a convidarte para que en esta introsu te pongas la máscara. ¿Este máscaro? No, una máscara muy especial na que vas convertirte nun ser mitolóxico y vas poder hacer magia. ¿Y qué vas a necesitar para hacer esa máscara? Pues aquí en Basiu tienes una plantilla, un par de ellas más bien, en las que vas a poder usar de base para remocicar la to máscara. Mira, una ye asina. Y la otra ye asina. ¿Qué más vas a necesitar? Pues vas a necesitar unas tisorias para recortar la to máscara, un lápiz, colores para poner la máscara con el color que más te preste. Y un cachín de goma para que puedas sujetar la máscara a la to cara. En antes de que entames a hacer la to máscara, voy contarte un poquillín de ellas cosines de los personajes mitológicos de asturianos y voy a entamar por el busgoso. El busgoso y el señor de la Viesca. Ye meta home, meta cabra. Tiene cuernos de cabra y pates de cabra. Y el que cubría a la Viesca. Y si los cazadores o leñadores estropienla, échanlos y fae que marchen de allí. El busgoso también te ayuda si te pierdes en la Viesca, si estás dando un paseín, y ayúdate a tornar para casa sano y salvo. ¿Y cómo te imagines que ye el busgoso? Mira, voy a enseñarte cómo lo dibuja Alberto Peña. Y para Paco Abril, el busgoso ye de esta manera. Y para mí, el busgoso ye asina. Ja, ja, ja. Soy el que curia la Viesca. Hay que tratar bien la ñatura. Si vas a hacer la máscara del busgoso, acuérdate de poner los cuerninos de cabra. Vamos ahora con otro personaje. Ahora voy a falarte del cuélebre. El cuélebre lleva una serpientona enorme, bien grande. Tan grande ye que salieron ales, por lo que puede volar, puede nalar. De alguna gente dice que el cuélebre vive en o fondero la mar y otra que vive en escueves. Pero tanto en la mar como en escueves, el cuélebre guarda munches allargues. Hay de ella gente que quiere robarles allargues. Y para poder facelo non ye fácil, porque el cuélebre está lleno de escames dures, y non ye fácil desfacese d'él. ¿Y tú cómo fadrías para robarles allargues al cuélebre? Pero en antes de ello, ¿quieres saber cómo ye un cuélebre? Mira cómo lo imagina Berto Peña. Y Paco Abril, ¿cómo pensará, cómo comentará él que ye el cuélebre? Y para mí, el mío machín, didme que el cuélebre ye asina. Yo díxite que puedes hacer la máscara de cartulina, pero estoy acordándome que también si quieres puedes hacerla de goma eva y que puedes usar las plantillas y remocicares per enriba o también faceles a cachinos a modo de collage, como fai muchas vegaes
Paco Abril nosos personaxes, pues escoller lo mellor de todo y que deixes volar el to machine. Vamos agora a conocer a outro ser mitolóxico, que a mí dame un pouco inercia. Mira, voy presentátela, ye la Guaxia. La Guaxia ye como una bruxa que tiene forma de curusia. Lo que más se distingue a la Guaxia ye que tiene un diente namai bien grande, con el que chupa la sangre a las personas y déxales en sin fuerza ni en enerxía. La Guaxia hay que tener un poco de cuidadín con ella. ¿Quieres saber cómo ye? Mira cómo la imagina Bertu Peña. Y pa min la Guaxia ye asina. Con este dientucu voy chupate toda la sangre. Y ahora, bien, otro ser mitolóxico que da un poco miedín, ye la Huestia. La Huestia non ye un solo personaxe, ye una procesión d'elles. Son calaveres que van cubiertes con una sabanona blanca y llevan prendíos huesos a mou de veles. La Huestia anuncia la muerte y va diciendo por los caminos: andai de día, que la noche ye mía. Está poniéndoseme el pelleyu de pita. ¿Queréis ver cómo ye la Huestia? Mira, como la imaginó Berto Peña. Y pa mí, la Huestia ye asina. Andai de día, que la noche ye mía. Acuérdate que si vas a hacer la máscara de la Huestia, tienes que poner la sábana blanca al rollo la calavera. Vamos con otro, que a mí la Huestia dame mucho miedo. Y ye el Nuberu. El Nuberu ye un paisano grandón, que va todo vestido de negro y lleva pa abrigarse pellejos de cabrito. Por eso hay gente que lo llama Suan Cabrita. El Nuberu lleva también un sombrero de ala ancha de color prieto, como la ropa. El Nuberu viaja por las nubes y ye el que nos manda les tormentes, les tempestades, el granizo, la lluvia. Y para que deje de llover, en muchos pueblos lo que facían era repicar les campanes para ver si escampaba y paraba de llover. ¿Cómo crees que ye el Nuberu? Mira, ¿cómo lo imaginó Berto Peña? Y pa Paco Abril, el Nuberu ye de esta manera. Nel mío machín, el Nuberu ye asina. Acuérdate que si vas a hacer la máscara del Nuberu, tienes que poner el gorro de color prieto y una barbuca que, como buen paisano, protege del frío. Y vamos a conocer ahora a otro ser mitológico. Bien, el Pataricu. El Pataricu es un gigante enorme, que tiene un solo huello. Con ese huello ve bien yoñe, lo que más le gusta xintar, que son les ovelles. Pero claro, los pastores no quieren quedar en sin les ovelles, asina que para poder desfacerse del Pataricu, agarren un fierro, pónenlo a quemar en el fuego, el fierro queda emburao y llántenlo en el huello del Pataricu. Asina el Pataricu ya no puede ver y ya no los come les ovelles. ¿Qué dice el Tomasín de cómo ye el Pataricu?
Mira, voy a enseñarte cómo lo imagina Bertu Peña. ¿Cómo camientes que yo imaginé al pataricu? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Aquí está. Ñom, 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 voy a comer unes ovelles. Si escuelles la máscara del pataricu, acuérdate de poner un solo huello, y lo más importante en el pataricu. Y vamos a conocer ahora al trasgu. El trasgu es pequeño, feo, arrugado y viste con un gorro y una camisa colorados. El trasgu lleva un revolvín, tracamundialo todo. Entran escases y camúdalo todo de sitio. Cambia el azúcar por la sal. Y cuando vas a hacer un frisuelo y echáis el azúcar, está tan salado que no hay quien lo coma. Revuélvetelo todo, gasta bromes. Entonces el trasgu cae un poco pesado. Así que las familias, para echarlo de la casa, piden alguna de estas tres cosas imposibles. Una ye que traiga agua en un pasio o en una gorxa. Otra, que torne un pelleyu de color blanco en color prieto. Y otra que también se suele pedir al trasgu para que marche de casa, y que con la mano que tiene un furaco, porque escaecióseme decirte que el trasgu tiene un furaco en una mano, pues con esa mano que traiga de aquí pequeñino, como arroz, lino, garbanzos. Entonces el trasgu cuando lo quiere agarrar con esa mano que tiene el furaco, no puede, cae. Entonces, como no puede hacer ninguna de esas tres cosas, dai mucha vergüenza y cola de la casa. Eso sí, para ir a casa de otra familia, a seguir tracamundándolo y armando trastaes. ¿Cómo crees tú que hay un trasgu? Mira, ¿cómo lo imagina Bertu Peña? ¿Y el machín de Paco Abril? ¿Qué dice el trasgu? Mira. Así. Para mí, el trasgu, imagínalo de esta manera. Voy a revolvértelo todo y ya vamos desfinando con otro de los seres mitológicos más conocidos en Asturias, que es la xiana. La xiana es una moza pero guapa, que tiene unas guedelles prietes que peña con un peñe de oro. La xiana vive al rodio de los ríos y de las fuentes y dice que apaez na noche de San Xuan. Les xianes están encantadas, están embruxadas y si es a desencantales pueden date de algunas de las allargues que guarden como los cuélebres. Acuérdate que dícete que guardaban allargues, pues les xianes también. Pero no es fácil desencantarla. ¿Qué se te ocurre a ti que fadrías para conseguir les allargues y desembruxarla? Pues mira, la xiana, aunque parece muy guapa, hay que tener un poco de cuidadín con ella, porque tiene unos fíos, los xianinos, que son bien feos y peludos. Entonces, lo que fai cuando ñacen es ir a las mujeres y cambiarlos por los nenos recién nacidos. Así que hay que tener mucho cuidado también con la xiana. ¿Cómo imagines que lle la xiana? Mira, ¿cómo le imaginó Bertu Peña? Y para Paco Abril, la xiana lle axina, mucho más moderna y urbana. Y para mí, la xiana lle asina. Si vas a hacer la máscara de la xiana, acuérdate de poner les guedelles roxes. Y hasta aquí
de algunos de los personajes mitológicos más conocidos en Asturias. Hay muchos más. Así que, pues búscalos en los libros que hay sobre la mitología asturiana, en las librerías y también en las bibliotecas. Una vez que tengas la máscara, acuérdate de que hay que poner la goma. Para ello tienes que hacer los dos furaquinos, aquí un a cada lado de la orella, y pasar la goma por dentro. Y así ya puedes ajustarla a la tu cara. Y ahora que ya conociste de ellos personajes de la mitología asturiana, ¿ya escogiste cuál máscara vas a hacer? ¡Hala, ponte a facela y ponte la máscara neste antrosu! Yo voy despidiéndome, esperando que te prestara. ¡Talleu!